a presentar a quienes son los panelistas de esta comisión de avances en políticas públicas, que son los integrantes y quienes presiden las 5 comisiones del OPRENAR, en un abarcamiento integral de la problemática del narcotráfico, que es desde la oferta a la demanda. En primer término, les pido que pasen, a medida que los voy nombrando, la licenciada Jorgelina Devoto, que es la coordinadora de la Comisión de Prevención Social y Rehabilitación del Adicto de la Universidad de El Salvador, el doctor Pedro Barcia, que es miembro de la Academia Nacional de la Educación, coordinador de la Comisión de Prevención Educativa, el doctor Diego Luciani, coordinador adjunto de la Comisión Fortalecimiento del Poder Judicial, fiscal de la Nación, fiscal federal de la Nación, el doctor Francisco Dálvora, coordinador de la Comisión Prevención y Control del Lavado de Activos, hombre de la UADE, el doctor Claudio Estampaglia, que es coordinador de la Comisión de Seguridad, hombre de la Universidad de Belgrano, del OPRENAR. Que una universidad como es la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, de las más prestigiosas de nuestro país, que abra las puertas, nos pone en conciencia en qué lugar está la problemática en la que nos ocupamos. Nosotros, el OPRENAR, particularmente yo coordino la Comisión de Prevención Social, Tratamiento y Rehabilitación del Adicto. En esta comisión trabajamos varias universidades, entre ellas el Instituto de Prevención de Adicciones, que es el que yo dirijo del USAL, pero también hay universidades de todo el país que se han unificado en la preocupación por esta problemática. Nuestra comisión recibe permanentemente nuevas universidades que proponen participar de ella, con lo cual estamos cumpliendo con uno de los objetivos, que es que en todo el país esté implicado en este trabajo que el OPRENAR ha emprendido. La primera cuestión que nos planteamos desde la comisión es que era necesario visibilizar la problemática y entender la problemática de las adicciones desde la doble cuestión que tiene que ver con la oferta y la demanda. Nuestra comisión trabaja específicamente sobre la demanda, pero entendiendo que no se puede dicotomizar el problema de un lado el que vende, de otro lado el que compra. Todos son parte del mismo proceso. Y este enfoque es el que hemos visto que en este momento las políticas públicas que nosotros habíamos recomendado en el documento que se publicó en 2015, han seguido este camino de entender el tema de las adicciones como un problema complejo, palabra que se repite habitualmente, pero que hay que entenderla en su sustancia. No se puede solucionar el tema desde una sola mirada, ni desde una sola ciencia, ni desde un solo enfoque profesional. Y entendemos que en este momento las políticas públicas están teniendo esa mirada. De hecho, hemos analizado el trabajo de la CEDRONAR, ustedes han escuchado al secretario de la CEDRONAR, a Roberto Moro, hablar del tema, y nosotros hemos profundizado en estas políticas. En primer lugar, coincidimos positivamente con la mirada. En segundo lugar, con las acciones que han realizado, sobre todo desde la CEDRONAR. La recuperación del COFEDRO, que es la institución federal de las secretarías de drogas de todo el país, la creación del SAT, que tiene que ver con el servicio, la detección de la alerta temprana, en donde lo que se mira es de todos los lugares a donde llega la problemática de las adicciones, cómo colaborar para generar datos. La recuperación de la estadística del observatorio era para nosotros una de las recomendaciones fundamentales y vemos que afortunadamente este camino se ha tomado. El observatorio permite hacer un diagnóstico de la realidad y a partir de ese diagnóstico elaborar estrategias y hacerlo, como esta problemática de las adicciones tiene semejante complejidad, hacerlo de acuerdo a la idiosincrasia de cada lugar del país. ¿Cómo se vive el tema de las adicciones? En realidad hemos venido deteriorando nuestra idea de lo que es la salud pública, la salud individual y la salud social. Y el
avance del narcotráfico y del consumo de drogas ha tenido muchísimo que ver con este deterioro. Entonces, las recomendaciones tenían que ver con trabajar desde todos los ámbitos y la prevención a nivel educativo y la prevención a nivel comunitario son fundamentales porque son los que nos van a permitir modificar esto a largo plazo. A corto plazo puede haber medidas importantes que tienen que ver con el control del narcotráfico, el control de la oferta, el control de la entrada de precursores químicos. Todo esto va a dar mucho resultado, pero si no hacemos prevenciones, no trabajamos específicamente con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y con las familias, todo el trabajo del control de la oferta, si no bajamos la demanda, va a ser, no digo inútil, pero no va a tener el respaldo que tiene que tener. En primer lugar, cabe decir que la prevención educativa es el procedimiento más barato para frenar en algo el narcotráfico. Para decirlo en griego y en falso griego, crematísticamente no es problemático. Sin embargo, vamos todavía un poco lento en este proceso. Faltaría un poquito de paso, en vez de paso de ganso, un poquito como hicimos en los desfiles y aprendimos en la colimba, un paso más redoblado. Pero se va en buen camino. Lo básico de esto es que se logre la implementación de la ley 26.586 aprobada por ambas cámaras en el 2009 y desde entonces ha dormido el sueño de los justos, pero ha empezado a despertarse gracias a la labor, en primer lugar, de la ciudad de Buenos Aires, que cuando el actual ministro de Educación lo era de la ciudad, comenzó hace más de 1 año y medio a aplicar los contenidos de prevención educativa en el segundo ciclo del secundario. Hace unos días se acaba de aprobar, y esto es nuevamente es positivo, en la ciudad de Buenos Aires una ley que permite, la legislatura la aprobó, que permite implementar primaria, lo que ya antes se había estado aplicando en secundaria, en primaria también. Faltaría inicial. La gente a veces no entiende cómo en inicial hay que preocuparse por esto. Sí, las adicciones, toda adicción es eliminar a una persona la capacidad de elección libre y voluntaria, y las adicciones no siempre comienzan con droga, de modo que deberíamos bajar a este nivel. El gobierno anterior, ya sobre fines de su actividad, sacó una resolución, mejor dicho, el Consejo Federal de Educación, la 256, que se hace cargo a medias de esta ley de que estamos hablando, que es la ley de la incorporación de todos los elementos preventivos en la educación. Esa ley que del 9 tiene un apéndice excelentemente claro, cartesiano, no parece argentino por lo preciso, que nos ayudaría muchísimo si se aplicara debidamente. La resolución federal ha puesto en juego los lineamientos básicos de prevención educativa en los 3 niveles, pero lo ha puesto como vocación, como horizonte, y sabemos que el horizonte hay, ya decía Quevedo, hay que tantalearlo, usted se va acercando y se le escapa, ¿no? De modo que hay que empezar a moverse hacia esos horizontes. Ya hay provincias que están trabajando, caso de San Juan, me consta, caso de Santiago del Estero, en la planificación de la prevención, pero nos está faltando algo fundamental en estos lineamientos que deberían agilizarse un poco más, y es la bajada al aula. Don Juan hubiera dicho que el aula es nuestra única realidad. Si no baja al aula, todo es teorético o todo está en digital. La maestra, el docente, tiene que estar a cargo de estos contenidos y hasta que no bajen al aula no van a tener realidad. En cuanto a la Cedronar, tenemos que alzar una primera bandera a favor de esta institución que comienza a caminar. Realmente no tenemos un Moro en la costa. Tenemos un Moro en mitad del continente caminándolo. Y esto es importante. Si ustedes entran al espacio virtual de la Cedronar, advertirán que hay 5 documentos nuevos de orientación preventiva en educación. Esos documentos que están en el mundo digital después hay que aplicarlos, pero al principio quieren las cosas. Se está moviendo bien la Cedronar en este sentido, más se mueve articuladamente con el Ministerio de Educación de la Nación. De modo que estamos esperanzados en que gradualmente se vaya imponiendo esta realidad. En cuanto a la acción que desde la comisión nuestra hemos llevado adelante,
ha sido diversa y en diversos campos. En primer lugar, comenzamos por la publicación de 2 libros, La prevención educativa de adicciones, que fue asumido rápidamente por 3 instituciones, 2 instituciones que las han distribuido en Santiago del Estero. En Santiago del Estero avanza sobre la propuesta de la Academia de Educación a partir de este libro. También una universidad privada o de gestión privada como la Concagua acaba de editarlo y está distribuyendo en la provincia de Mendoza. Y el segundo librito, digo librito porque es bolsillable y esto es lo que tiene de grato y útil, está hecho por Ramón Laiguarda. Estos textos nacieron del primer simposio, como motivación del primer simposio. Este libro se llama El flagelo de las adicciones y ha tenido una edición amplia de 5.000 ejemplares, asociando a las academias de medicina y de educación. Muy interesante, lo recomiendo. Es como nosotros no tenemos más posibilidades de expansión, lo tenemos todo digitalizado en nuestro sitio, en PDF, en nuestro sitio de la Academia. A partir de que se sean públicas las propuestas de la OPRENAR con el objeto de dar respuesta integral a la problemática del narcotráfico, esto es septiembre del año 2015, hemos vislumbrado una reacción saludable en lo que respecta a que todos los poderes del Estado han avanzado. Y han avanzado principalmente en la visibilización del problema. Y esto es importante. Se ha instalado el tema y el tema es hoy un tema de agenda del gobierno y de todos los poderes del Estado. El reconocimiento, tal como lo hizo Patricia Bullrich recientemente sobre la problemática, es un paso fundamental para poder implementar medidas para atacar este delito. Uno de los ejes centrales que ha tenido la OPRENAR fue justamente el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. ¿Pero por qué es esto? Esto es porque el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal son los encargados de investigar estos graves hechos, son los encargados de enjuiciar estas grandes organizaciones criminales, son en definitiva los que van a sancionar a estas organizaciones. Por eso destacamos y celebramos la iniciativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti, cuando se suscribió la acordada 2815 junto con el resto de los integrantes de la Corte. ¿Qué es lo que hace esta acordada? Crea una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico. Y esto es muy importante, porque esta comisión está integrada por jueces de diferentes jerarquías, por jueces provinciales que tienen problemáticas diferentes a los jueces que hoy están en la ciudad de Buenos Aires, y tiene como fin, en primer lugar, mejorar la coordinación de los tribunales. Nosotros estamos viendo que hay tribunales que están investigando causas, distintas causas, o enjuiciando casos que son netamente conexos unos y otros y que debieran englobarse todos juntos. La capacitación de operadores, es importantísimo la capacitación. Sin capacitación no podemos enfrentar este grave problema. Conformación de protocolos de actuación por parte de los jueces, registro de causas vinculadas al narcotráfico. Además, se crea un observatorio para monitorear la evolución del fenómeno del campo judicial y además ofrecer modificaciones legales. No obstante esto, sí tenemos que exhortar, para avanzar en este análisis de la situación, avanzar junto con el Ministerio Público Fiscal, que no sea solamente el Poder Judicial, sino el Ministerio Público Fiscal, porque las dificultades que tienen los fiscales, también en las provincias de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y diferentes instancias, es también apremiante y debe analizarse en forma global y en forma completa, ambos, que son los dos que están a cargo de estas investigaciones. El Poder Ejecutivo se ha fijado como uno de sus ejes, lo dijo recién la ministra Bullrich, una Argentina sin narcotráfico. Y en este sentido es cierto que los diferentes ministerios que componen el Poder Ejecutivo Nacional han tenido una activa, pero muy activa participación y han enviado al Congreso diferentes proyectos. Algunos se sancionaron en leyes y otros no. Voy a dar algunos ejemplos. Equipos de jueces de crimen organizado, unificación de fueros de correccional y fueros de instrucción, fragancia, como dijo la ministra recientemente. El presidente de la Corte, Lorenzetti, al momento que se inauguró este programa Argentina sin narcotráfico, y recientemente habló de esto, habló de la unión y habló de todas las fuerzas del país y de todos los poderes del Estado juntos. Esto es justamente lo que nosotros venimos proponiendo desde la OPRENAR.
realizar un abordaje íntegro de la situación, buscar soluciones conjuntas, que todos los sectores de la sociedad se involucren, oficialismo, oposición, gobernantes, intendentes, jueces, fiscales, universidades privadas, universidades públicas, organismos no gubernamentales. En definitiva, si queremos combatir el crimen organizado, lo tenemos que hacer desde un Estado organizado. Es la única manera de tener cierta eficacia a la hora de combatir el crimen organizado. Fíjense que por un lado hay un proyecto que se hace referencia al fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias. Se crean 107 nuevos juzgados federales en toda la justicia federal y en todas las provincias. Bien, esto por supuesto va a reforzar la justicia federal en lugares, en las provincias donde además del fuero penal tienen multifueros, es decir, que tienen que atender otras cuestiones civiles, administrativas y demás, contencioso. Multiplica, por supuesto, la actuación de la justicia y también fortalece, por supuesto, a los jueces y a los equipos de trabajo. Pero el principio de cualquier resultado eficaz en esta materia tiene como presupuesto finalmente elaborar normas que desde el punto de vista técnico resulten adecuadas para la finalidad para la cual se crean. Si esto no ocurre, por más que reformulemos integralmente la legislación argentina, en tanto las normas no guarden la necesaria calidad técnica que se requiere para hacer frente a las sofisticaciones que tiene hoy la criminalidad organizada, vamos a seguir teniendo una asignatura pendiente. En nuestro informe anterior nosotros señalábamos que en materia de prevención y control del lavado de dinero existían, desde este punto de vista, algunas inquietudes que apuntaban a la forma en que estaba estructurado el delito de lavado de dinero, esto es, a las normas penales para ir detrás de esta forma del crimen organizado, y además que la factura de la ley de lavado, la ley 25.246, desde el punto de vista de la creación de herramientas administrativas de prevención y control de este fenómeno, también adolecían de una serie de circunstancias que conspiraban contra su eficacia. Había entonces un problema muy importante que condicionaba el resultado del sistema, que tenía que ver con una facultad que la ley delega en la autoridad de aplicación, que es la Unidad de Información Financiera, para fijar por vía reglamentaria la forma en que los sujetos obligados en el marco de la ley de lavado se relacionan con el Estado para complementar las funciones de control. Se generaron entre 2010 y fines del 2015 una cantidad muy pero muy significativa de resoluciones intensamente cargadas de obligaciones que se imponían a los terceros que colaboran con el control del Estado, que claramente no redundaban en un control más eficaz, sino que lo que hacían era generar una sobrecarga en el límite de la tolerancia constitucional para quienes realizan actividades lícitas reguladas por el Estado y que son fuente de importantísima recaudación tributaria. Esto en la práctica tenía como consecuencia que la actividad esencial de la Unidad de Información Financiera en la gestión anterior fincaba en superposición de controles, en sustanciación de sumarios que apuntaban prácticamente a la aplicación de sanciones por infracciones formales sin atender al sentido del control real y efectivo como herramienta de combate contra el crimen organizado transnacional. Se apuntaba a disciplinar y no a instruir y o capacitar. Ello llevó a que propusiéramos en ese primer informe la creación de un organismo de control efectivo de la actividad de la Unidad de Información Financiera como forma de acotar la discrecionalidad con que se venía desempeñando. Pues bien, la situación generada con el recambio de gestión, tanto a nivel nacional como en las distintas agencias gubernamentales asociadas a la prevención y al control, y en especial en la propia Unidad de Información Financiera, no podría resultar más auspicioso. Las autoridades actuales, de reconocido prestigio tanto en el país como en el extranjero, han insistido desde su asunción en lo que el sistema interpreta como un sustancial cambio de paradigma, con el objetivo concreto de implementar un sistema de prevención real y eficaz
depurador de la carga innecesaria impuesta a los sujetos obligados en la gestión anterior. Esto produjo, como decíamos, una expectativa muy favorable en todos los operadores y ha comenzado a implementarse con el dictado de algunas resoluciones que, de manera genérica e integral, van actualizando distintos aspectos de las resoluciones dictadas durante la gestión anterior. A su vez, la Unidad de Información Financiera está trabajando, esperamos con ansia poder observar el resultado, en la reformulación de la ley de lavado, tanto en los aspectos penales, que ineludiblemente requieren una adecuación desde el punto de vista técnico para que la expectativa de la sociedad, con los casos que vemos diariamente a través de la difusión en los medios, no quede defraudada cuando llegue el momento de someter esos casos a un tribunal de juicio en un Estado de Derecho. Si la norma no acompaña, porque tiene deficiencias técnicas, los problemas que pueden generarse son realmente inquietantes. Vamos a seguir un orden que la Comisión de Seguridad ha hecho en sus propuestas para una mejor explicación, y en este orden veremos cuestiones que nos parecen positivas y otras no tanto, pero en definitiva creo que existen motivos para el optimismo. La primera de ellas, el presidente de la República, cuando lanzó el Plan Argentina sin Narcotráfico, convocó a todos los gobernadores. Nosotros creemos que tenía que haber sido más amplia esa convocatoria, creemos que todos los intendentes del país debieron ser convocados también allí, porque no existe ni el pueblo más pequeño de la República Argentina en donde el problema del narcomenudeo no se haya instalado. Y además los intendentes en su gran mayoría todavía se encuentran muy solos frente a esta ardua tarea. Estamos a tiempo de hacer esta segunda convocatoria. En segundo lugar, dijimos que era necesario un plan integral. Y cuando nos metemos en las entrañas del andamiaje institucional en este plan, vemos que realmente le falta integralidad al plan. Es decir, observamos que todavía no se ha podido consolidar la tarea interministerial de manera compacta, de manera más coordinada. Y esto es un elemento indispensable para que la criatura nazca con fortaleza, sin lugar a duda. Un equipo interministerial que trabaje al unísono en territorio y con cada uno de sus componentes con poder de decisión. En cuanto a los precursores químicos, el avance es sustancial, porque hace un mes y medio y hace exactamente menos de 15 días se han, lo ha dicho la ministra, sancionado 2 leyes que hacen a esta cuestión, la 27283, que crea el Consejo Federal de Precursores Químicos para trabajar conjuntamente con el Registro Nacional de Precursores Químicos, que va a darle otro control y una efectividad interjurisdiccional a este trabajo, muy importante en nuestra opinión. Y el 19 de octubre de este año, hace menos de 15 días, se creó un tipo penal nuevo, que es el desvío que prevé, el desvío ilegítimo de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes. Y también la elaboración y actuación periódica de todo lo que tiene que ver con las listas de precursores químicos, sustancias químicas, productos químicos que puedan servir de base o utilización para elaborar estupefacientes. Coordinación regional falta. La UNASUR no está funcionando. El Mercosur no está funcionando. Lo único que funciona, y la Argentina ha tenido una presencia destacada en ese ámbito, es la CICAD, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, que está dando una un muy fructífero contenido de elementos científicos para el análisis en este año. En cuanto a la capacitación policial, creemos que allí se han hecho avances sustanciales y muy importantes. En primer lugar, se ha capacitado en este año un 120% más de policías que el año pasado, pero no es una cuestión de número, sino de calidad. Se le ha abierto la puerta a otras instituciones policiales y de investigación como la DEA, como la policía italiana, como la policía francesa y como el Instituto de Altos Estudios de Francia, a fin de capacitar de la mejor manera a nuestras
fuerzas de seguridad. También se han hecho convenios con el Instituto de Altos Estudios de Seguridad y de Justicia de Francia y se están haciendo en este momento una capacitación para los altos mandos y los funcionarios más altos en materia de drogas sobre la estrategia global en lo que hace a la lucha contra este fenómeno. Lo que sí creemos que todavía no existe una visión sobre la creación de una policía de proximidad social y creemos que esto es fundamental y vital, a la sazón un instrumento vital, porque la tarea investigativa barrial en este panorama en donde el narcomenudeo nos está inundando el territorio, creemos, y que además ayuda a la tutela primaria del consumidor, sería una coyuntura inmediata muy importante de ponerlo en práctica tal como lo ha hecho y lo está haciendo la provincia de Córdoba. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Médicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.